Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de TEG, un proyecto que nace como un espacio de divulgación y estudio sobre la geopolítica y sobre las relaciones internacionales, conformados por estudiantes de Relaciones Internacionales y Comunicación Social de la UNR, ya que efectivamente encontramos una ausencia en los discursos y en las discusiones políticas sobre un estudio más profundo sobre la propia geopolítica. Es por eso que desde nuestro lugar buscamos fomentar la producción de un pensamiento, de un aprendizaje y sobre todo de un pensamiento crítico en lo referido al ámbito de lo internacional. Bueno, en el día de hoy trajimos como invitada a Anabela Buzo y les vamos a contar un poquito quién es ella. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una especialidad en Ciencias Sociales, una maestría en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales. Es profesora titular de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana. Es directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. También es directora del Centro de Investigación en Política y Economía Internacional. Y por último es investigadora independiente del CONICET. Bueno, Anabela, muchas gracias por venir. Te damos la bienvenida. Nos pone muy contentos que estás acá. Y el primer programa de hoy queríamos hablar de quien sigue siendo hoy. Tal vez una potencia, lo vamos a discutir, una potencia en decadencia o no, pero sigue siendo la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. Así que este va a ser este primer programa sobre eso. Y queríamos arrancar, haciendo un corte de tiempo. Podríamos decir que para hablar de la actualidad tenemos que hablar de las últimas 3 gestiones. La actual, la de Trump y la de Obama. Y yendo a la primera, a la gestión Obama, que participó de 2 gestiones, podríamos decir que nace al calor de la crisis de Lehman Brothers. ¿Tuvo algo que ver? ¿Cambió eso la gestión? ¿Qué particularidades tuvo esa gestión? Bueno, antes que nada, felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias por la invitación. Tu pregunta es muy pertinente porque la administración Obama, para ubicarnos en el tiempo, Obama gana las elecciones en noviembre de 2008, asume en enero de 2009 y tiene 2 frentes extremadamente complejos que atender que se vinculan a las guerras en Irak y Afganistán, que todavía estaban transcurriendo en un escenario de plenitud y con poco éxito por el momento en función de los objetivos que se había planteado Estados Unidos, y después el acontecimiento tan impactante que fue la crisis financiera del 2008 a partir de el primer indicador, que fue la crisis de Lehman Brothers, pero después la crisis bancaria e hipotecaria en los estados centrales, no solo en Estados Unidos, sino también en el escenario europeo. Esto trajo consigo, una noción que no se entendió así en aquel momento, pero que se la interpreta de esta manera hoy, ¿no? Como el primer gran síntoma de un quiebre de la globalización neoliberal, como nosotros la habíamos conocido en la década de los 90, y de su articulación con la democracia formal liberal como formato político. ¿Por qué digo esto? Porque, la crisis fue tan profunda que deterioró la confianza de la sociedad en el sistema político, en los políticos tradicionales. Y Obama, que llegó al poder y fue el primer presidente afroamericano, lo cual simbólicamente también es un dato relevante, planteó en aquel momento: es necesario salir de Irak lo más rápido que se pueda. Él entendía, y lo había dicho en su campaña electoral, que la guerra de Irak había sido una guerra buscada, una guerra provocada. Por otro lado, planteó que la guerra en Afganistán, que era el escenario más relevante, había sido descuidado y que ahí Estados Unidos iba a fortalecer su presencia. Y por otro lado, dedicó prácticamente toda su primer gestión para sacar a Estados Unidos de la crisis del 2008. Las interpretaciones que se hacen sobre la gestión de Obama son variadas. En un sentido, se le valora el rol que le otorgó al Estado como gestor, del camino para salir de la crisis,
su intento de regular, aunque sea mínimamente, al sector financiero transnacional a nivel de legislación nacional. Sacó una ley específica en ese sentido, bastante recortada también por los republicanos, puso límites a los impuestos de las tarjetas de crédito, planteó algunas políticas sociales, pero por otro lado su principal, puso mucha plata, digamos, ¿no? Todo lo que se critica hoy con respecto al tema del déficit fiscal. Durante años Estados Unidos colocó $70.000 millones por mes en el mercado para reactivar la economía. Y por otro lado, como les decía, a veces se le critica que una parte, quizás la más significativa de esos paquetes de rescate, uno que se había diseñado ya en los últimos meses de Bush, porque la crisis estalla con Bush hijo en el poder. Y otros paquetes que aplica Obama, que fueron muy importantes, paquetes de rescates de $800.000 millones, fueron destinados al sector bancario, ¿no? Para que el sector bancario no quebrase. Había una frase de la época que se usaba como eslogan, que era demasiado grande para caer, sí. Para caer, ¿no? Como que eso iba a afectar más aún la economía norteamericana. Y lo que dicen, bueno, quienes tienen una postura crítica en ese sentido, es que mucho de ese financiamiento podría haberse usado a través de los bancos, pero para que sea otorgada a las personas que debían dinero en su hipoteca, que siguieran pagando su hipoteca, que no perdieran su casa, sus hogares. Y también hay una fuerte crítica a todo el sistema estadounidense, en el sentido de que no hubo una penalidad para los causantes de la crisis. O sea, no hubo una penalidad lo suficientemente contundente con la extrema especulación del sector financiero transnacional. Los grandes bancos pagaron grandes multas, pero no fueron juzgados ni fueron presos. Hay un porcentaje pequeño, revisé algunos datos, hará 2 o 3 años atrás, para escribir un artículo sobre este periodo, donde decía que habrán sido encarcelados referentes de 30 bancos pequeños de estados menos relevantes dentro de la Unión, mientras que los grandes bancos sufrieron el impacto, pero sus gerentes, sus dueños fueron indemnizados con cifras millonarias. Y de hecho el sector financiero transnacional, después de 3 o 4 años de la crisis, volvió a ser un actor protagónico en el sistema internacional. Todo lo que se planteó en el G20, por ejemplo, que fue un grupo, el G20 financiero, que ya existía, pero que se recuperó en ese momento, aglutinando a las 20 economías más importantes del planeta, pero ahora a nivel de presidentes y jefes de Estado, para tratar esta magnitud de crisis que tenía características de extenderse a todo Occidente. Habló de regular el sistema financiero, habló de los errores de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, planteó la necesidad de regular los paraísos offshore, y todo eso, que es una demanda que estuvo muy presente en los primeros años del G20, hoy no tiene resultados concretos. Entonces, bueno, se dan situaciones importantes. Te iba justo a preguntar, porque se planteaba eso por un lado del G20, y parece que salió fortalecido otro sistema de oligopolio financiero internacional, que bueno, hoy son los fondos de inversión, BlackRock, todo esto, que como que empiezan a surgir después también de la crisis, digamos. Después de la crisis, que son actores más desregulados, más especulativos todavía que los anteriores, con gran impacto en la vida política, no solo de los Estados Unidos, sino de los países menos desarrollados, o los países de la periferia, de acuerdo a la terminología que querramos usar. Pero acá también hay un dato, yo destaco el dato político, porque si bien Obama, como pone al Estado frente a esta situación, a diferencia de lo que pasó en Europa, ¿no? En Europa el ajuste para salir de la crisis fue un ajuste más tradicional, más ligado a las históricas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y esas recuperaciones en algunos casos
fueron muy traumáticas, como en el caso de Grecia, por ejemplo, ¿no? 10, 12 años en proceso de crisis muy aguda, y países muy relevantes sufrieron esta crisis, digo, la sufrió mucho Irlanda, España, Portugal, Italia, y en cierta manera Europa tuvo en ese escenario de una Unión Europea en crisis como una relación de centro-periferia, donde había estados que decidían cómo abordar la resolución de la crisis y otros que directamente la sufrían. Pero a mí me parece que esta crisis, que como ustedes decían, terminó dando otra estructura del sistema financiero, permitiendo que perdurase el que existía anteriormente, agudizó enormemente un proceso que ya se venía dando en Estados Unidos desde la década del 70, que es la alteración en la distribución de la riqueza. Un país que conoció su esplendor económico y político después de la Segunda Guerra Mundial, donde la distribución de la riqueza era más equitativa, la clase media era una clase muy pujante, con un escenario de movilidad social que enriquecía aquel famoso ideario del sueño americano, del estado de bienestar y demás. Bueno, en estos años eso fue dejado de lado porque esa distribución de la riqueza dio lugar al famoso eslogan del 1% más rico, ¿no? Que concentra un porcentaje enorme de la riqueza entre el 1% más rico, y los muy ricos se llevan más del 50% de la riqueza de los Estados Unidos, ¿no? Hay indicadores que hablan de 50, otros de 56%. Y eso obviamente alteró las condiciones de vida de la clase media y despertó sentimientos que son previos, ¿no? Que son fundacionales, como ciertas predilecciones de la sociedad norteamericana por opciones más ligadas a los populismos de derecha, que recogen a su vez otras problemáticas sociológicas que tienen ellos, como, bueno... Esa guerra civil que tuvieron, ¿no? Que todavía parece que no está resuelta muchas veces. Todavía no está del todo resuelta, y entonces resurgen muy fuertes los problemas de segregación racial, el supremacismo blanco, el armamentismo, el negacionismo, y todas esas expresiones... después, bueno, van a terminar siendo recogidas por Trump. No fueron las únicas, ¿no? Hay que dejar en claro que también hubo una resistencia al movimiento, que tuvo una versión que, dicho de una manera muy genérica, se canalizó en un populismo de izquierda, que es lo que representó Bernie Sanders en los dos procesos electorales, en el de 2016 y en el de 2020, en las internas o en las primarias demócratas, ¿no? Donde Sanders fue capaz de cautivar una gran cantidad de votos, y su ascenso en ese recorrido también fue interrumpido por el Partido Demócrata, por el establishment del Partido Demócrata, que considera ese espectro de su partido o de su coalición como demasiado de izquierda, demasiado socialdemócrata. Pero también parte del desencanto se dirigió por ahí. Y por eso... digo, la elección entre Trump y Hillary Clinton a finales de 2016 no se planteó en líneas generales como una elección tradicional entre republicanos y demócratas, o entre posiciones más liberales y más conservadoras, sino fundamentalmente entre quienes estaban de acuerdo con el establishment y quienes estaban en contra del establishment. Entonces Hillary aparece como la candidata, la heredera de Clinton, que era el que había abierto todo este camino de la desregulación del sistema financiero sobre finales de los 90, aunque existieron experiencias anteriores en los 80. Ronald Reagan fue el primero que le dio impulso a todo este modelo. Lo que pasa es que, bueno, es engañoso, porque en los 80 Reagan con Thatcher lo que planteaban para el mundo era neoconservadurismo con neoliberalismo, y lo que pasa en posguerra fría, y que también abarca a Obama ya en los años 2000, es que esa relación en Estados Unidos se altera, o sea, se mantiene la versión neoliberal y se cambia el neoconservadurismo por expresiones progresistas, como podría ser
Clinton con el Partido Demócrata, y más aún Obama, no porque Obama estuviese más a la izquierda que Clinton, ni mucho menos, sino, insisto, por lo que significaba en un país con el problema de racismo estructural que a veces subyace y las manifestaciones de segregación racial, que se logre un consenso para que un presidente afroamericano llegue a la Casa Blanca. También Obama significó un cambio generacional, digamos, la generación X, los que nacieron en la década del 60. Fue el primer presidente muy moderno en su campaña electoral, usando el iPhone, que era la gran novedad en aquel momento, con un discurso muy atractivo, una estrategia de recolección de fondos de la campaña que fue distinta a la de Hillary Clinton, que fue su contrincante en la primaria en aquellos años. Pero bueno, Obama ganó y tuvo que enfrentar toda esa situación. De cualquier manera, se fue con un nivel de popularidad importante y era, en cierta manera, impensable que entre Hillary Clinton y Donald Trump ganara Trump. Pero yo me acuerdo de ese tiempo, me acuerdo de esa elección, porque la discutimos mucho en la facultad y todo el mundo decía, bueno, gana Hillary, pero todas las preguntas eran sobre Trump. Claro, el fenómeno era Trump. Y todos nos preguntaban sobre Trump. Entonces, en un momento, digo, bueno, si esta es la percepción que nosotros tenemos en la Argentina, me parece que hay un sustrato en Estados Unidos donde Trump es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Y además recién señalabas vos un punto que... bueno, ahora lo podemos analizar, ¿no?, con la perspectiva histórica, pero se puso en crisis por primera vez el establishment. O sea, tanto desde un lugar de izquierda como Bernie Sanders, criticando abiertamente y teniendo popularidad electoral por primera vez, una propuesta de decir, che, hay que distribuir un poco la riqueza, y bueno, desde el otro lado también, digamos, o sea, también había un juego de cambio de continuidad o cambio, ¿no? Este juego que muchas veces sucede en sociedad. La expresión de cambio se usó menos en esa campaña porque era una gran referencia de la campaña de Obama. Claro. El sí se puede y que para el cambio necesito a la sociedad norteamericana fue parte de la campaña de Obama, que fue la campaña que en Argentina replicó en cierta manera Mauricio Macri en estrategia electoral. Pero sí fue claramente una disputa establishment versus anti-establishment, y los dos partidos tuvieron expresiones en ambos sentidos, porque nosotros decimos, bueno, nos acordamos de aquella primaria porque fue entre Hillary y Obama, pero hay que acordarse que en la primaria republicana participaron 14 candidatos. Y de esos 14 candidatos había senadores, diputados, exgobernadores, hermanos, o sea, gobernadores, exgobernadores que a su vez eran hermanos de expresidentes, como por ejemplo Jeb Bush, que era hermano de Bush. O sea, eran personalidades que tenían una enorme influencia en el Partido Republicano, y todos perdieron. Y Trump tuvo una estrategia electoral muy llamativa porque él era una persona muy conocida allá en Estados Unidos como así están miles de películas. No, y además por el programa de televisión que había tenido como empresario y demás, y tomó un camino que yo creo que es el que siguió después, que partiendo de expresiones de populismo de derecha, o sea, dando respuestas de extrema derecha y un tanto xenófobas y demás a un conjunto de demandas democráticas de la sociedad norteamericana, después se va a ir corriendo cada vez más hacia una de las modalidades de las derechas extremas que existen en Estados Unidos, que es lo que se conoce como derecha alternativa o alt-right, que, bueno, es la que destaca la crítica a la política, el tema de hablar permanentemente en un lenguaje políticamente incorrecto, donde toda la comunicación es a través de redes sociales, donde un meme vale más que un discurso, donde todo está en formato de eslogan, donde, digamos, la Deep Web funciona como una distribución de información muy importante para el armado de los contactos. Y por eso, digo,
él después empieza con un voto popular, incluido también gente que lo había votado a Obama y que estaba desencantada y que en esa ocasión votó con Trump. Pero después sus grupos más notorios, digamos, son Proud Boy, Bungaloo, digamos, todos esos grupos extremos que hoy son una parte activa de esta convención política conservadora que se reunió hace poco en Estados Unidos, donde Trump es la figura central y donde juega algo que es llamativo en algunas de estas expresiones de derecha, que es esta cuestión de un tanto mística y un tanto religiosa, que es muy fuerte en Estados Unidos, digamos, ¿no? En Estados Unidos hay toda una parte de la historia de la fundación del país, en el proceso preindependencia y en la independencia del país, que sostienen que ellos son un país predeterminado a jugar un rol central en el mundo, que tienen un destino providencial, un destino manifiesto, que son los garantes de la libertad en el mundo. Y eso, perdón, que pregunté, ¿eso es calvinismo? ¿Qué sería eso? ¿Qué corriente? No, ellos son el puritanismo claro, que vino los en su puritanos, momento, digamos, calvinistas, y también hay un debate histórico importante, ¿no? Porque me acuerdo un historiador norteamericano que dice, bueno, no todo fue así. Entre los padres fundadores estaban aquellos que adhirían a la historia del mito, ¿no? El mito de que somos la segunda Israel, así se presentaba, porque somos un pueblo elegido y una tierra elegida. Hay que pensar que los puritanos venían del Reino Unido de Gran Bretaña, una monarquía que les imponía condiciones religiosas, el pago de impuestos, y llegan a una tierra continental que, aunque inicialmente eran 13 colonias, eran mucho más ricas y más variadas que Gran Bretaña. Entonces consideraban eso como una tierra elegida y a ellos como un pueblo elegido que es anglosajón y blanco. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, eso también permea mucho en la idea de Trump. Cuando Trump habla de la excepcionalidad de los Estados Unidos y surge el componente racista, es porque él está pensando en la condición excepcional de los Estados Unidos siglo XVIII y siglo XIX, donde la sociedad que se reivindicaba era el hombre blanco, anglosajón y protestante. Esa era la comunidad tan destacada que ellos marcaban. Eso después en Estados Unidos cambió en el siglo XX, en la década del 60 está todo el periodo de la lucha por los derechos civiles, hay un montón de legislación que trabaja para la igualdad racial, pero bueno, desde el punto de vista sociológico todavía eso perdura, y por más que existan leyes, claro, sí, está en la génesis de su claro, historia. En el 2024 un hogar negro gana mucho menos por el mismo trabajo que un hogar blanco, siendo la comunidad afroamericana el 13-14% de la población norteamericana, son el 30% de la población carcelaria. O sea, frente al mismo delito cometido por un blanco que por un negro, la penalidad suele ser distinta. Y si bien después de lo que pasó con George Floyd hay un intento de controlar eso, bueno, esos cambios, si es que se dan, van a ser muy lentos en el tiempo. Y Trump captura, digamos, toda esa tradición, y se presenta además, a diferencia, y esto también es importante, a diferencia de algunas otras derechas extremas en nuestro continente, que económicamente son muy neoliberales. En cambio, Trump es una derecha económicamente nacionalista, proteccionista, que no reivindica para nada el libre comercio ni los tratados de libre comercio. Se refugia en las ideas también fundacionales de Hamilton sobre el comercio justo y no sobre
el libre comercio. Y eso en una época de crisis es importante. Además, ese discurso en 2016, cuando estábamos saliendo de la experiencia de hiperglobalización neoliberal, llamaba la atención. Hoy es el discurso mayoritario en Europa y en Estados Unidos en distintos formatos de derecha. O sea, eso es un punto de ruptura clarísimo. O sea, cambió, si Es se un quiere, las punto- relaciones comerciales. No solo la relación comercial, cambia la noción de modelo de desarrollo, digamos. Hay una vuelta a la reivindicación de la industrialización de los países. Esta industrialización no es la del modelo fordista, digamos, pero es otra industrialización, está ligada a las nuevas tecnologías, a los desafíos, digamos, de toda la producción satelital, la producción de chip, la producción espacial, el uso de todas las tecnologías basadas en Internet, y hay que poner mucha plata, como están poniendo los europeos y los norteamericanos, porque toda esta transformación industrial se va llevando en paralelo a la transición energética por la crisis climática, que es aceptada no por Trump, pero sí es aceptada por Biden. Pero Trump está en la idea de recuperar esa industria, pelearse con los chinos, todo lo que ellos dicen, volver a localizar la industria extranjera en Estados Unidos, ¿no? Nos reímos a veces con los alumnos porque hay un montón de palabritas que circulan en los diarios, reshoring para que vuelvan, nearshoring para que produzcan en un país vecino que sea confiable, y si no pueden traer la producción desde Asia hacia México, que es el país que más está recibiendo estas estrategias, tratan que esa producción salga de China y se traslade a un país amigo o confiable de Estados Unidos para no alterar las cadenas de valor, ¿no? Que por otro lado son menos globales que antes de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia también significó un corte en ese sentido, se alteró mucho la cadena de suministros, y todos los países importantes decidieron tratar de que los suministros más relevantes para las emergencias estuviesen disponibles y no con los niveles de alteración que existió en la pandemia. La diferencia fundamental entre Trump y Biden es el rol que se le da. Hay muchas diferencias, ¿no? Hay diferencias políticas también de gestión en torno al sistema democrático y todo lo demás, pero digo, el Partido Demócrata, por alguna convicción propia y dentro de su coalición, por lo que es el sector más progresista del Partido Demócrata, puso en la gestión de Biden un énfasis muy importante en la cuestión ecológica y en la transición energética, mientras que Trump no está de acuerdo con eso, obviamente, y bueno, el otro día hizo una declaración algo así como que le gustaría poder ser autoritario durante un día para determinar que se perfora y se consigue petróleo, que se echa a todos los inmigrantes, bueno, todas las cosas, que construye un muro con México en un día. Esas cuestiones son diferentes, cómo se trata a la migración, cómo se trata el medio ambiente, son situaciones que marcan un distingo entre uno y otro candidato de este proceso electoral. Eso también, digamos, cambió, me parece mucho. Usted pregúntame si quiere. Sí. Me parece que cambió mucho. Generó un extremo entre los partidos, cuando antes, a lo mejor, no digo que no haya diferencias, digamos, pero sí parecían que republicanos y demócratas, más o menos, sobre algunas cosas principales coincidían, y hoy vemos, o por lo menos esto, ¿no? O sea, ¿hacemos transición energética o no hacemos transición energética? Es una discusión que digamos, en el mundo se la va a dar, se la tiene que dar, e implica, digamos, un modelo de desarrollo completamente distinto, y tienen respuestas extremas, o sea, Sí, antagónicas. Tienen respuestas bastante diferentes, digo, no totalmente antagónicas, porque
Trump también, el otro día cuando Biden anunció que entre 2024 y 2025 le pone 100% de aranceles a los autos eléctricos de China, el 25% a los chips, de 25 a 50, no recuerdo la cifra, pero es un incremento de aranceles enorme que significa en los hechos la imposibilidad del ingreso de esos productos. Claro, ahí hace política trumpista. Claro, al mercado. Y Trump dijo, lo felicito a Biden por continuar lo que yo inicié, digamos, en eso coinciden. Lo que pasa es que no coinciden ni en el tema del uso de armas, no coinciden en el tema de la protección del medio ambiente, no coinciden en la agenda social de las derechas, no coinciden en la ley de aborto, no coinciden en la lucha contra las pandemias, por ejemplo. Todas esas cuestiones marcan mucho porque en los grupos que siguen a Trump hay negacionismo, tampoco coinciden en la existencia de políticas para minorías sexuales, todo ese tipo de cuestiones son muy, muy debatidas y hay una parte de la sociedad norteamericana que está muy cerca de Trump y eso se mezcla mucho también con lo religioso y yo veía el otro día en la convención algunas partes que fueron públicas, ¿no?, de declaraciones de sus seguidores diciendo, bueno, él es nuestro salvador. ¿No? Es como una referencia a una cuestión de que viene a cumplir una misión, que es quien los puede proteger, quien tiene una condición divina, algo que llama mucho la atención por el tipo de personalidad que tiene Trump, por su conducta, por su historia de vida, digo, está bien, tiene 6 hijos, pero debe tener 4 o 5 matrimonios, no sé, tiene, bueno, a Trump hay que ver cómo le va, aunque lo viene llevando al tema, con la cuestión judicial, ¿no? Porque Trump tiene 91 acusaciones distribuidas en 4 juicios, que son de distinto tipo. Algunos de esos juicios, si salen mal, implican pagar grandes sumas de dinero, 500, 600, 700 millones de dólares, pero hay otras que pueden tener consecuencias penales. Y proscripción también política. Bueno, ese es un tema, tendríamos que tener un abogado especialista. Lo que leí sobre el tema es lo siguiente, digamos, que en Estados Unidos no hay ninguna ley que prohíba que alguien que esté preso no se pueda presentar a una candidatura. Se puede autoindultar después. Claro. Una cosa así. Bueno, él habla de autoindultarse. Claro, lo dice. Es por un lado. Pero por otro lado, parte de la justicia, que ya hay 3 estados, aunque la Corte Suprema lo ayuda a Trump, porque Trump puso 3 jueces en su mandato y obtuvo una diferencia que es histórica, digamos. Hay 6 jueces conservadores y 3 progresistas, con lo cual no sale nada de lo que proponen los demócratas y todo lo que dictamina la Corte Suprema en líneas generales va en dirección a lo que propone Trump. Pero hubo 3 estados, uno fue Colorado, me parece que otro fue Illinois, no me acuerdo cuál fue el tercero, que dijeron que Donald Trump no podía estar en las boletas electorales, por lo menos en sus estados, porque hablando de la guerra de secesión y de las modificaciones que le hicieron a la Constitución norteamericana después de la guerra de secesión, hay una de esas enmiendas que sostiene que alguien que desempeñó cargo público y que después asume actitudes secesionistas o de rebeldía debe ser sancionado, no puede seguir o volver a ocupar cargos públicos. Y eso es lo que lo que invocaron los jueces de los estados, en 3 estados, para decir no puede competir. Por el momento la Corte Suprema dijo sí puede competir. Pero bueno, esa es una cuestión que sigue dando vueltas y además es el candidato del Partido Republicano, digamos. Los republicanos no tienen otro candidato, lo apoyan. Hay un grupo que se llama Republicanos contra Trump, es minoritario, recolecta a algunos republicanos más tradicionales, incluye a todos los expresidentes republicanos y ex candidatos a vicepresidentes y candidatos que no ganaron la elección, que están en contra de Trump, pero en realidad el partido lo sigue mucho. Y ahí hay un debate interesante que también hay que charlarlo con otros politólogos y sociólogos, que es el debate sobre
bueno, cuáles son las condiciones que llevaron al Partido Republicano para que transite desde Abraham Lincoln aboliendo la esclavitud a la situación actual, ¿no? De extrema derecha. Pero hay otro debate muy interesante y es si Trump logró instalarle dentro de la coalición republicana una estructura movimentista. Claro, porque MAGA, que es la sigla de Make America Great Again, que es con la que ellos se identifican, los seguidores de Trump, tiene una lógica política totalmente distinta. Digamos, son esas sorpresas de lógicas políticas como las que vivimos hoy en la Argentina, que uno se encuentra todos los días con algo que dice, bueno, no lo puedo creer, esto va en contra de la ley, no importa, pero lo hago lo mismo, o sea, avanzan o que aparezcan cuestiones místicas o que se valoren cuestiones que está demostrado científicamente que son riesgosas. Una sociedad no es más segura cuando tenés más sociedad armada. Claro. Estados Unidos es el país más armado del planeta, tiene 120 armas por cada 100 habitantes, o sea, no, es que es una cifra espeluznante. No hay ningún otro país del planeta que tenga esa cifra que se cita en todos lados, porque vos tenés más armas por cada 100 habitantes. 120 armas, 100 habitantes. Y hay una industria armamentística que, además de estar muy involucrada en los conflictos internacionales, ve en ese mercado cuestiones... Claro, hay mercado interno también. De mercado interno muy, claro. muy relevantes y cada vez son... Por eso nosotros no vemos en los colegios que a lo mejor entra un niño que entra con una ametralladora a matar y no entra con un revólver chiquito, viejo, que le pudo haber robado al padre, porque hay un mercado de renovación de armas por esa vocación de estar armado. Ese mercado de renovación de armas después deriva también en un mercado negro que se ubica en la frontera sur y que es el gran proveedor de armamento para todo el crimen transnacionalizado de América Latina, digamos, desde México hasta Ushuaia. ¿Vieron Misántropo, la película de Damián Cifrón? Sí. No la vi. Yo no. ¿No la vieron? Sí, sí. ¿O la viste? ¿Viste que tienen un tiro? Bueno, la película se trata sobre un asesino serial de estos que aparecen de vez en cuando en Estados Unidos en las noticias y que te dice... o sea, hace como, si se quiere, la interpretación, obviamente, desde Argentina, pero muy buena película, la recomiendo. Hay que verla. Pero hay que ponerle atención a eso, de si realmente MAGA se convierte en un movimiento, porque le rompe la estructura partidaria al Partido Republicano, le da otra impronta totalmente distinta. Sí, Ana, yo te quería preguntar algo que habías traído a la mesa que me parece bastante interesante, sobre todo, que es la visión que tiene Trump geopolíticamente sobre el mundo, ¿no? Esta idea de justamente un republicano, en donde tenemos la lógica tradicional histórica del partido, del laissez-faire, en donde encontramos justamente un candidato que te planteaba la idea de neoliberal, si se quiere, en lo social, describía lo que son inmigrantes, justamente, o políticas sociales, y en cambio encontramos más una idea proteccionista con respecto a producción y exportación, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿eso no termina desembocando efectivamente también en que Europa, con esta idea de primero Estados Unidos que nos trae Trump con MAGA, justamente como nombraste, Europa tiene que adquirir su propia lógica de dejar efectivamente de seguir al gran hermano, por así decirlo, de Estados Unidos, que se viene manteniendo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esta idea de adquirir efectivamente una política exterior propia por parte de la Unión Europea. ¿Cómo terminaba afectando esta idea de Trump dentro de la geopolítica global? Bueno, Trump, como bien vos les indicás, en economía tiene esa postura. Digamos, ahí los partidos en Estados Unidos yieron y vinieron. Yo cuando hablo de los partidos políticos y sus características en Estados Unidos me baso en el siglo XX, porque si yo pienso en el siglo XVIII y XVII, los demócratas eran esclavistas. Claro, Es lo que dice Trump, es lo que decía Trump. Che, yo soy republicano, yo no estoy en contra. Bueno, hay que tomar la estructura partidaria que se conforma a partir de la crisis del 30. Entonces ahí en la crisis del 30 los republicanos quedan como muy conservadores, muy realistas en términos de política exterior y quedan como característicos o representantes de un movimiento de libre mercado en Estados Unidos. Eso que suena es mi teléfono. No pasa nada. No hay problema. Bueno, ya van a cortar. Mientras que los demócratas son los que incorporan
un perfil más liberal en lo político, mucho más idealista, internacionalista a nivel de política exterior, pero le dan un rol importante al Estado en la salida de la crisis del 30. Todo el mundo dice, bueno, es algo de keynesianismo. Milei me retaría porque diría que la obra de Keynes salió 3 o 4 años después, pero lo cierto es que Keynes no nació en ese momento, digamos, ¿no? Claro. Había estado presente en muchas instituciones internacionales y ahí es cuando los demócratas toman esa impronta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que cambia mucho es la década de los 90. Uh-huh. Es lo que yo a veces charlo con los chicos en la facultad, que Nancy Fraser describe tan bien, con los nuevos demócratas, que son neoliberales. Claro, el progresismo neoliberal. El progresismo neoliberal que utiliza ella, digamos, entonces eso en la figura de Clinton, en la figura de Obama, en la figura de Hillary Clinton, que fue uno de los temas por los cuales ella no ganó. Teniendo en cuenta que Hillary ganó el voto popular, eso no hay que olvidarlo. Digo, esto también es un dato importante. Trump nunca ganó el voto popular. El voto popular lo ganó Hillary con 3. El voto directo, decís. Claro. O sea, sacó menos votos, aunque ganó la asamblea esa. ¿Cómo es que el colegio electoral. Claro. Directo. Pero no ganó. En votos populares Hillary Clinton sacó más votos que Trump. 3 millones más de votos. Y tampoco ganó su reelección. Claro. ¿No? Eso, pero bueno, ahora está apostando todo a volver. Lo que preocupa de la condición actual es que Trump vuelve con mucho espíritu de venganza, ¿no? Él dice, bueno, lo que me están haciendo a mí es claramente lawfare, persecución judicial y demás. Me voy a vengar de todos los que me hicieron denuncias, me voy a vengar del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es socialismo, es comunismo. Hay que destruirlo, hay que aniquilarlo. O sea, algunas de esas expresiones son las que han instalado en Estados Unidos, que más allá del autoritarismo de Trump, sí su discurso o algunos de los grupos que lo sostienen tienen componentes de neofascismo o no, ¿no? Por la aniquilación de la contraparte política. Y por otro lado, digamos, el Partido Demócrata, Biden, que terminó siendo, en términos de políticas internas, más progresista de lo que nosotros esperábamos, no así en política exterior, tiene su coalición más o menos intacta, digamos, los sindicatos, los medioambientalistas y demás, pero está sufriendo mucha merma de apoyatura por su política internacional, fundamentalmente por la postura de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Gaza, o sea, por el desarrollo posterior, ¿no? Por lo que se critica en las universidades, que es la sobrereacción de Israel sobre Gaza hasta la destrucción de Gaza y el convencimiento del gobierno israelí de que Gaza es toda terrorista, es toda Hamas, no hay que niños, pasarle la planadora a claro, las 2 millones de personas ya. Tal cual. Y eso, ha generado este fenómeno muy llamativo de las marchas y las tomas y demás en muchísimas, no en pocas, en muchísimas universidades estadounidenses, porque ese voto es un voto muy demócrata. Tal cual, por eso Anabela, a mí me gustaría preguntarte sobre lo que estamos hablando de como una comparativa de Trump y Biden, sobre que estábamos hablando de que Trump tenía como un cierto discurso de odio y Biden era como que era todo lo contrario. A vos, ¿cuál sería tu visión ante ese salto de un gobierno de Trump y una persona que en el otro mandato era Biden? O sea, ¿usted cuál cree que es el motivo de ese salto? Biden ganó porque en Estados Unidos en ese momento surgió un gran temor en torno a que la reelección de... Ustedes no se olviden que Trump venía para ganar. Claro, sí, por eso. Venía ganando, iba a ganar su segundo mandato. Lo que lo paró fue la pandemia y su actitud frente a la pandemia, el desconocimiento del virus, poner la responsabilidad toda afuera, el predominio de la economía sobre la salud, el negacionismo de los barbijos, de las vacunas, todas las peleas con los gobernadores, porque si eran republicanos les daba algo, si eran demócratas no les daba nada. Hay
hay que tener una noción de lo que es para un país del grado de desarrollo de Estados Unidos tener camiones frigoríficos con muertos en la ciudad de Nueva York, cientos y cientos. Sí. Digo, ¿no? Era un escenario realmente muy catastrófico que después se trasladó a todos los grandes centros urbanos y constituyó, está bien, Estados Unidos es un país muy poblado, tiene 320 millones de habitantes, pero su número de muertos en comparación con su grado de desarrollo fue enorme, y el manejo de la pandemia le quitó muchísimos votos a Trump, porque además, como hubo una afectación notoria de la economía, digamos, en los meses de marzo, abril, mayo, junio del año 2020, hubo enorme caída del empleo, aumento de la pobreza, pedidos de subsidios de desempleo, y una no atención al problema de la pandemia. Entonces, cuando los estadounidenses vieron todo eso y vieron la reacción de Trump, hubo una decisión entre los votantes demócratas y algunos votantes independientes de decir, bueno, que fue el eslogan de la campaña de Biden, ¿no? Lo que discutimos es el alma de la nación. ¿Y cuál es el alma de la nación? Claro. La democracia. Claro. La reelección de Trump pone en riesgo la condición democrática de los Estados Unidos. Yo creo que esa cuestión Trump se fortaleció con su núcleo duro, sí, tal cual. Pero esa cuestión todavía está vigente en Estados Unidos, de que Trump es una amenaza, sobre todo por el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, sobre el cual hay juicio, claro. Digamos, claro. ¿No? Y él está claramente involucrado. Pero bueno, Biden tiene problemas, digamos, porque uno de los problemas es su edad, 81 años, con lo que significa ser presidente de los Estados Unidos. El otro problema serio de los demócratas es que candidatos más jóvenes no alcanzan a garantizar una elección. Cierto consenso. Claro, presidencial. Es como que la sucesión es difícil, y hay un cálculo que no salió. Digamos, Biden se presentó claramente como una administración puente, iba a tener un solo mandato, pusieron a una vicepresidenta joven, claro, con los requisitos del momento, digamos, que sea mujer, que sea hija de inmigrantes. Cumpliendo los requisitos. Claro, cumpliendo los requisitos, que requisito tenga... woke, dirían las redes sociales. Que tenga algo que ver con el mundo afroamericano, y eso no alcanzó para nada, no sé si porque Biden le dio más protagonismo, menos protagonismo, sino porque ella no terminó de convencer, pero no salió naturalmente lo que se pensó en aquel momento. La próxima candidata de los demócratas es Kamala Harris. Bueno, eso no salió. Y creo que las dos cosas que les juegan más en contra a Biden son el tema de la edad y la contrarreacción a los temas de política exterior, fundamentalmente el tema de Gaza, aunque hay también un desacuerdo menor con respecto al fomento del involucramiento y financiamiento de la OTAN a Ucrania, por la guerra con Rusia, digamos. Trump también trabajó mucho eso de decir, che, ojo, tu hijo estuvo en Ucrania, vos estuviste metido, o sea, parte del conflicto que nos está arrasando ahí, nos está llevando a nosotros ahí, es porque vos tenés intereses espurios, o sea, le tira también esa... No, y aparte Trump, que sigue sosteniendo su admiración por Putin, no lo puede decir muy públicamente ahora, pero lo que dice es, si yo asumo la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, la soluciono en 3 días. Y Zelensky, que ahora se apoya en Biden, pero que es de la línea política de las derechas extremas en el mundo, dice, bueno, yo quiero escuchar la propuesta de Trump. Al resto, a los europeos, le pide plata, armamento y demás para la defensa de un país que la está pasando mal. Y con respecto a lo que vos me preguntás de Europa, bueno, yo no soy una gran conocedora del tema europeo, pero tengo varias inquietudes, digamos. A mí me parece que la administración Biden en algunos aspectos
logró imponerle la línea política, por ejemplo. En la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que se impuso es la decisión de Estados Unidos y todos los países. Le volaron un europeos. gasoducto y Claro, no bueno, pasó nada. nadie dijo nada. Lo que sí es verdad es que Europa inició, con un alto costo, obviamente, pero un proceso de transición energética, porque dados estas tensiones geopolíticas, donde la tensión entre Estados Unidos y China involucra también la tensión con la Federación Rusa, porque Trump suaviza el tema con Putin, pero China es identificado como el principal enemigo. Los demócratas dicen exactamente lo mismo, con la diferencia de que ponen en Putin y en otras autocracias un escenario también de enemistad geopolítica, y trasladan toda esa reconfiguración geopolítica que tiene que ver con la disputa por la conformación del nuevo orden y cómo se conforma un nuevo escenario hegemónico en el mundo. Claro. Donde claramente Estados Unidos tiene un lugar de privilegio, pero es el que va perdiendo posiciones. Claro. Digamos, no es que China sea mucho más que Estados Unidos. En algunas cuestiones tiene más, en otras tiene menos, pero la diferencia es que China transita un camino de ascenso, a veces más rápido, a veces más lento. En Estados Unidos siempre se dice se caen, pero bueno, por el momento no se caen, y los chinos también ajustan sus programas. Tampoco tienen modelos de desarrollo manufacturero 100% como antes, porque saben que contaminan mucho. Le pusieron un límite al sector inmobiliario que le generó una debacle, pero se comieron la debacle ellos y no la trasladaron al mundo. Están incrementando mucho la participación de su crecimiento económico, de su Producto Bruto Interno, en servicios y no en manufacturas. Están valorando mucho su mercado interno, pero bueno, tienen problemas. Producen los autos eléctricos más baratos del mundo, exportan un montón, Elon Musk arma un escándalo, y Estados Unidos sube al 100% la barrera arancelaria automotriz. Así que la geopolítica, como relación entre la geografía, la soberanía y la política, pero también la geopolítica por ahí genera políticas públicas en otros ámbitos, y en este momento lo que vemos es una gran influencia en las decisiones sobre el comercio internacional, y el proteccionismo y la sanción comercial y todo lo demás vuelve a ocupar un lugar muy importante y deteriora el rol de las instituciones que se suponía regulaban ese escenario. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Exacto. Poner Claro, la OMC semejante, ya está. Claro, no sé si ya está, pero cualquiera Está en crisis, decide por claro. fuera de cualquiera que tiene poder decide por fuera de esa norma. Y bueno, y los europeos quedaron muy involucrados con Estados Unidos, tenían un compromiso fuerte con Trump, porque ellos fueron con Biden, porque ellos fueron muy castigados por Trump, sobre todo los países más tradicionales, Alemania, Francia, y apostaron mucho a recomponer el vínculo con Estados Unidos vía Biden, pero bueno, tampoco es que dicen nos peleamos 100% con China. Ya se pelearon 100% con los rusos. Con China está por verse. Xi Jinping el otro día volvió a Europa después de Se mucho, juntó en Serbia claro, también. Sí. de mucho tiempo. Existieron viajes de Macron a Beijing. La relación económica es una relación importante. Bueno, así que habrá que ver, y lo que podemos pensar para otro streaming es traer a algún experto europeo, porque lo que se viene son las elecciones al Parlamento Europeo, y hay un temor muy especial sobre la embestida de las derechas extremas en el contexto de la integración europea, ¿no? Sí, Ana, yo te quería preguntar además, conocer tu opinión sobre todo, con algo que uno puede traer como un efecto común o algo bastante particular, sobre todo de lo que vos nombrabas como estas derechas movimentistas, ¿no? Encontrando el caso de Bolsonaro,
el propio Trump, y trayéndolo un poco a la Argentina de Milei, esta idea justamente de hacer política a través de las redes sociales, ¿no? Y cómo también la propia diplomacia empieza a abarcar dicho ámbito, con lo que es básicamente la comunicación de la política exterior, contradictoria muchas veces, en donde tenés el Ministerio de Defensa que plantea algo, tenés el propio presidente tomando una postura unilateral, planteándose dentro de las redes sociales, y que termina abarcando múltiples vías, ¿no? ¿Cómo lees vos esa idea, sobre todo en la diplomacia, abarcando estos nuevos ámbitos y sobre todo en estas particularidades y en estas figuras donde recaban más que nada sus votos y su apoyo movimentista sobre todo? Sí, yo creo que un problema que yo veo leyendo a los politólogos que estudian este tema, que cada vez te resulta más difícil seguirlo porque están apuntando fundamentalmente a salir de la caracterización general superflua y a basarse en la heterogeneidad que tienen estos movimientos políticos, ¿no? Entonces, bueno, eso depende mucho de caso por caso, porque, por ejemplo, si yo tomo el caso de Bolsonaro, redes sociales, digamos, lo que se diseñó para la campaña en que ganó Bolsonaro fueron grupos de WhatsApp. Digamos, esa fue la estrategia, que eran grupos cerrados donde no había debate, porque eso era lo que más captaba a la población brasileña. Pero en términos de política exterior, si vos pensás que Bolsonaro, por ejemplo, prometió romper relaciones con China, trasladar la embajada a Israel, manejarse en contra de las políticas medioambientales, bueno, un montón de temas muy duros. Bueno, hubo dos actores que son dos grandes corporaciones en Brasil que en algún momento, una de ellas se vio bastante debilitada, pero me parece que todavía tiene importancia, y otra no, que es la Corporación Militar y la Corporación de Itamaraty. Los militares actuaron como un límite a la postura antiglobalización y rupturista de Bolsonaro. Por otro lado, la economía brasileña, que lo votó masivamente los grandes poderes económicos, le pusieron el ministro de Economía, ¿no? Guedes era un neoliberal a ultranza. Y de repente Itamaraty acompañó con diplomacia algunas de las líneas de corrección que le hacían los militares, más allá de mucha preocupación por el nivel de militarización que tuvo el gobierno, no más de 3.700 cargos creo que tuvieron los militares en el gobierno de Bolsonaro. En Argentina, ver eso en el caso de Milei, bueno, todavía tenemos menos tiempo para analizar. A mí me da la sensación de que no estamos teniendo una reacción lo suficientemente contundente de nuestra diplomacia profesional. Quizás porque no puedan, quizás porque el gobierno tiene una actitud muy punitiva y esa actitud crítica, descalificadora, punitiva sobre el que piensa distinto se aplica desde el discurso presidencial y desde las redes sociales, ¿no? Y entonces hay como bastante temor, pero nosotros hemos tenido cambios en política exterior en 5 meses que desde mi perspectiva son temerarios para el futuro. Claro, sí, Claro. sí. Ujú. Sí. Y no lo digo desde una postura política ideológica cerrada. Digo, nosotros tenemos claramente un proceso de desmalvinización, tenemos claramente un proceso de aislamiento. Cuando un presidente te dice todo el tiempo que su política exterior va a estar basada en la relación con Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, porque es algo que no dice tan públicamente, pero que es muy importante en la política exterior, bueno, uno dice, bueno, me voy con 3 países con los cuales tenemos varios, en algunos casos con Gran Bretaña, una disputa territorial de soberanía, y el resto del mundo no los miro, y rompió todas nuestras participaciones en la región, que ya venían en decadencia, deterioró nuestra participación multilateral, votando cosas que la Argentina no votó jamás en Naciones Unidas, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, El rechazo como- de entrar a BRICS, ¿o no? El rechazo Es que a entrar también a los eso. BRICS, O si no, el reconocimiento de Palestina como un Estado.
el no reconocimiento como un Estado para que ingrese Claro. a Naciones Unidas, no se abstuvo, votó en contra. Claro, Fueron 9 países los que votaron en contra. muy expuestos quedamos. Claro, realmente en este tiempo lo que nosotros tendríamos que hacer, que no tenemos, valga la redundancia, el tiempo suficiente, es trabajar con números. Digo, para poder entablar algún diálogo cuando vos tratás de explicar esto es un error y alguien te contesta, vos estás a favor de Hamas. No, yo no estoy a favor de Hamas. La situación es esta, hay tantos países en la Asamblea General, todos estos países votaron a favor, hubo creo que 20 países o menos que se abstuvieron, pero hubo solo 9 que votaron en contra, entre los que está Israel, entre los que está Estados Unidos y después todos países súper pequeñitos y Canadá también. la República Argentina. Y Canadá también. Bueno, Canadá vota siempre lo mismo que Estados Unidos. Sí, por eso. Claro, Claro. No, con les lo cual gusta algo mucho que reconocerlo. se puede caracterizar, por lo menos esta administración en Argentina, es la sobreideologización de la política exterior. Sí, hay una sobreideologización, hay un descuido del manejo del discurso, digo, el uso de las palabras, el uso del lenguaje, el uso del humor. Yo destaco mucho esto. Cuando yo le escucho a la canciller Mondino hacer chistes sobre, bueno, eran todos chinos, Claro. Los chinos son todos iguales, digo, uno podría entender que puede ser un chiste en una conferencia cuando ese chiste es un chiste entre los argentinos que usamos el mismo lenguaje para Claro, el mismo sí, tipo sí, de sí, humor, sí. ¿no? Sí, Pero claro. eso visto desde la tradición china, en el idioma chino, traducido a saltino, es visto claramente como una actitud Una ofensa despectiva, milenaria. una ofensa milenaria, un tanto hasta racista el comentario. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, digo, los diplomáticos de carrera saben mucho de eso. No por nada los documentos más importantes del mundo nunca se firman en una sola lengua, se firman en los idiomas oficiales de las claro. organizaciones Tal y cual. se supervisan las traducciones con mucha rigurosidad para que todo el mundo entienda lo mismo. Claro, ¿no? no haya problema de Eh, interpretaciones. No haya problema de interpretación. Sí, claro. Y eso lo sabe hacer la Argentina tiene, más allá de que uno a veces no coincida con la ideología de algunos diplomáticos, pero en términos de formación, experiencia diplomática, es uno de los es el primer cuerpo público que no sea el militar profesionalizado Claro. del país, tenés que ser universitario para ingresar, tenés un concurso público para ingresar al ICEN súper severo, tenés 2 años de estudio dentro del ICEN y después tenés una carrera diplomática donde empezás muy abajo, digamos, y tenés que ir creciendo y aprendiendo. Y me parece que no hay un aprovechamiento y que hay silencio y debe haber también angustia, silencio de muchos profesionales. Yo no tengo contacto con ellos, esto es simplemente una percepción, no es un conocimiento o el resultado de una investigación. Y también se ve que los principales funcionarios que eligen Mondino son aquellos funcionarios que estuvieron en el gobierno del presidente Macri, identificados con las posturas más extremas también Claro. de Macri, no Claro. con las más moderadas, digamos. Para poner un ejemplo, digamos, no lo llaman, a lo mejor los nombres quedan mal, digo, Guelar, que es un hombre de derecha, que es un militante del PRO, pero que fue el embajador de Mauricio Macri en China, no está de acuerdo con el chiste de Mondino. No, claro. No, es- No está de Una acuerdo. falta de profesionalidad Claro. total, sí. Sí, No, y sí. aparte, sobre todo vincular esta idea del dogmatismo puro que toman con justamente aferrarse a por ahí un grupo, no una alianza de países como el G7, donde uno ve los números que había sacado a inicio de año BRICS con respecto a la participación dentro del PBI global, y uno entiende que hasta es aferrarse, es atarse a algo que uno no entiende como un declive total, pero sí que no es conveniente ni de la vista económica, ni de la vista efectivamente estratégica de geopolítica. El principal error ahí es no fijarse que quienes ellos siguen tienen vínculos con Claro. esos países. Claro. Digo, a ver, Estados Unidos está intentando, al igual que China, un proceso de desacople de sus economías porque estaban muy integradas. Ayer
me mostraba un colega de la facultad la línea de desacople desde el año 2018, se acelera un poco después de la pandemia, pero todavía son dos economías absolutamente integradas. Todavía China sigue siendo el primer socio comercial de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no tiene vínculos con Arabia Saudita para que el argumento nuestro sea no vamos porque hay gobiernos que no tienen el modelo democrático que nosotros queremos. Bueno, el gobierno democrático que yo también quiero, porque yo no pierdo mi identidad occidental, argentina, pro-democrática. No me gustaría vivir bajo el régimen de una monarquía del Golfo. No tiene que ver con mi formación, con mi rol o con mi postura frente a los derechos que tenemos las mujeres y todo lo demás. Pero lo que yo sí quiero entender es que tanto gane Trump o gane Biden, con Arabia Saudita no se pelean, ¿entendés? Porque hay cosas en el mundo que tienen una cuota de pragmatismo y de intereses. Y cuando se produjo esa decisión, desde mi perspectiva tan errónea, de no ingresar a los BRICS ampliados, digo, no solo que no ingresamos a los BRICS, sino que también desconocimos todos los procesos de negociación de estados cercanos, digo, ¿no? Porque es verdad, como me comentaba en un seminario Mónica Hirsch, que inicialmente Brasil no estaba de acuerdo con la ampliación, pero una vez que se decidió que BRICS se iba a ampliar, Lula tuvo una diplomacia hiperactiva para que Argentina entrara, y Argentina aceptó, el gobierno de Alberto Fernández aceptó, teníamos una fecha, era el 1 de enero. Esas idas y vueltas en la política internacional se pagan muy caro. Claro, no sos serio, porque es donde solo circula el poder, y entre comillas no te digo la palabra, pero cierta conducta, digamos, coherente, no tener coherencia en las relaciones internacionales es terrible. Y además nosotros tenemos, el otro día, por ejemplo, había una reunión importantísima de la CEPAL, donde había un subcomité que la presidencia estaba en manos de Argentina, y la reunión se estaba realizando, y los representantes chilenos recibieron una notificación de nuestro embajador en Chile, el embajador Forí, de que Argentina se retiraba de ese comité que debatía cuestiones de desarrollo, y tampoco vamos a participar más de la reactivación de la UNASUR, y tampoco mandamos delegaciones importantes a la CELAC, y tampoco nuestro presidente fue a visitar a ningún país vecino. Algo que hicieron todos los presidentes de la democracia, o fueron a Brasil, o fueron a Chile, o fueron a Paraguay. Presidentes que no tenían todos la misma ideología. No hay ninguna presencia, y hay un nivel de tensión discursivo que ya abarcó problemas con Brasil, problemas con Colombia, problemas con Bolivia, problemas con Chile, problemas con México. Entonces, bueno, por eso a mí me preocupa mucho que existe una confusión entre la lectura del presidente Milei sobre que él entiende que es un presidente extremadamente popular a nivel global y que tiene cientos de seguidores en redes sociales y demás, y que eso garantiza inserción. Yo no veo inserción por el momento. Por el momento veo aislamiento. No puedo adivinar el futuro, pero no veo hasta el momento compromisos de otros estados. Sí veo mucha prudencia de los países latinoamericanos, porque entiendo que miran la situación argentina con extrema preocupación. Sí. Y entonces, por más que reciban esos embates, contestan primero, claro, sientan su posición, pero después se callan para mantener cierta paz y de que no haya quiebres que después tengan repercusiones estructurales. Pero la situación regional es una de las que más me preocupa. Bueno, a nosotros también nos preocupa muchísimo, por eso decidimos hacer esto. O sea, la idea es intentar divulgar el pensamiento. Una de las cosas que hablamos con los chicos, que es parte de nuestra publicidad, es que no se habla de relaciones internacionales en los medios de comunicación, se habla muy poco en la política. Entonces me parece que es un ejercicio que nosotros, de nuestro humilde lugar, haciendo un canal de stream, preguntando,
a entrevistado de lujo como usted, que te agradecemos, queremos hacer y bueno, por eso estamos haciendo TEG. Te agradecemos mucho y nada, los esperamos en el próximo episodio. No sé si quieren decir algo más. Yo por ahí una última pregunta, Ana. Sí. Con respecto, como para tirar más o menos una punta, si podés, con respecto a lo que son las elecciones, ¿no? Que se vienen en Estados Unidos, y por ahí algo vos ya habías comentado, cómo repercute justamente la posición por parte de Biden con respecto a su apoyo o no a Israel, y sobre todo lo que fueron los movimientos en la Universidad de Yale, se me viene a la cabeza. Entonces, ¿cómo puede repercutir justamente eso dentro de la sociedad estadounidense y sobre todo en los propios universitarios dentro de Estados Unidos? Bueno, por el momento repercute negativamente, es lo que yo te decía, el electorado universitario suele ser un electorado más demócrata que republicano y digamos, es claramente menos trampista, ¿no? Entonces es un electorado que puede llegar a perder Biden. Y después hay que pensar que las elecciones, pues, en estas elecciones nosotros tenemos presidente y vice, que es por sistema indirecto, o sea, por colegio electoral, y ahí entra en importancia ver cómo se dan esas situaciones en cada estado. Yo no me acuerdo si hoy leí que era Illinois, Wyoming, algún estado que tiene, pido perdón por la imprecisión porque son muy distintos entre ellos, pero que tiene población estadounidense, pero de origen árabe. Bueno, se estaban mirando con mucha atención ese estado porque Biden lo ganó el año pasado, en el 2020, por 154.000 votos de diferencia. Si vos tenés un 10% de esa población que te va a votar en contra o que no va a votar porque la elección es obligatoria, empezás a perder estados y eso repercute sobre el colegio electoral. Y entonces eso es lo que ese tipo de vericuetos son los que a veces le permitieron a Trump ganar por la vía del colegio electoral. También hay que mirar mucho la renovación de la Cámara de Representantes. En Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, la Cámara de Representantes se renueva completa cada 2 años, ¿no? Entonces son 435 representantes que se eligen todos los años, y eso después hay que ver, es interesante ver, bueno, cómo quedan las representaciones, si va a haber mayorías que permitan una política exterior más o menos coherente, o si van a tener permanentemente negociaciones y trabas en el Congreso, como viene pasando en las últimas administraciones. Hay también recambio de 1/3 de la Cámara de Senadores. Los demócratas cambian más que los republicanos. Creo que los demócratas tienen 30 y pico de senadores que van a la... o menos de 30, porque sería más del cuarto que se cambia, pero tienen un porcentaje alto de lo que se cambia, así que tendrán que hacer un esfuerzo para que los reelijan. Y hay 11 gobernaciones también que se renuevan, ¿no? Digo porque con los países grandes es importante tomar en cuenta esas cuestiones, porque a veces Argentina, por ejemplo, una cuestión comercial la puede arreglar con un Estado. Si se arregla, no necesariamente tiene que ser parte del entramado global de la política exterior de los Estados Unidos. De cualquier forma, un tema que se viene si gana Biden o si gana Trump, la agenda que tiene Estados Unidos con Argentina en este momento en lo que refiere a nuestros recursos naturales y a vincular todos esos recursos naturales a la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, lo que nosotros llamamos la securitización de la agenda, se mantiene con las 2 administraciones. Y eso para nosotros es un problema. Digamos que la Argentina en vez de venir el secretario de Estado, venga el consejero de Seguridad Nacional, venga el titular de la CIA, venga la jefa del Comando Sur, implica que estamos interactuando con los actores que han decidido todo es seguridad. El litio, otros minerales
importantes, puertos, aeropuertos, infraestructuras, ciberseguridad. ciberseguridad, La base militar que establecieron hace poco. la base militar que anunciaron conjuntamente. Bueno, todas esas cuestiones van a permanecer con las dos administraciones. Yo lo que sí creo es que la administración Biden, de ganar, preferiría una moderación de la alianza estructural que Milei tiene con Trump, digamos, porque nosotros tenemos con el gobierno de Milei un doble alineamiento con Estados Unidos. Uno que tiene que ver con las cuestiones de los valores, que es lo que reivindica el presidente: somos Occidente, países democráticos, quiero estar alineado con Estados Unidos. Y después está un alineamiento que tiene que ver con el perfil ideológico y la internacional conservadora de derecha que integran esos presidentes, ¿no? Entonces eso es muy relevante. Y en el caso que gane Trump, insisto, lo de los recursos naturales va a quedar igual, pero sería mucho más factible, digamos, que lo que hoy Milei está renegando con el fondo, con la Secretaría del Tesoro, qué sé yo, para un nuevo préstamo para la Argentina, se diese con Trump que con Biden. Digo, sería bastante más directa la relación en ese sentido. Y este perfil de la pertenencia a esta comunidad internacional de derecha en la que participa Milei, bueno, se refleja mucho con sus actores predilectos, digo, ¿no? Con el primer ministro israelí, con el primer ministro británico, con Trump en Estados Unidos, ahora este fin de semana con la participación en la reunión organizada por Vox. Todo eso tiene un fuerte impacto sobre la política exterior y también tiene un fuerte impacto sobre el conjunto de las políticas públicas, porque yo antes de venir acá veía las inundaciones en Concordia, veía la crisis que se desató en Misiones, un montón de problemas. Segundo choque de trenes. Segundo choque de trenes, bueno. Y no hay una gestión significativa de el gobierno nacional en esos temas. Y en política exterior me parece que pasa un poco lo mismo, digamos. Hay elecciones que tienen que ver con las cuestiones que privilegia el presidente de acuerdo a su lectura ideológica, a sus gustos, a sus preferencias, pero eso no necesariamente coincide con los intereses nacionales de la Argentina, con los intereses y con las necesidades, ¿no? Porque uno puede tener intereses a largo plazo, pero nosotros que vivimos en emergencia, por ahí tenemos algunas necesidades que resolver y eso necesita de una política exterior que respete valores, que no desconozca el peso de la ideología, pero que tenga una cuota también de pragmatismo. Yo, con respecto a lo que charlábamos de los BRICS, cito siempre una nota que escribió Federico Merck y Stunkel, un colega brasileño, en La Nación, cuando Argentina decidió irse de los BRICS, y ellos marcaban un dato interesante, que es que Argentina y Brasil podrían haber sido la referencia del mundo democrático occidental dentro de los BRICS. Claro. Digamos. Claro. Así como otros representan otros sistemas políticos, culturales, económicos, bueno, podríamos haber tenido con Brasil claro, esa representación y no entenderlo como una renuncia a nuestra propia identidad. Bueno, desde ya te pedimos muchas gracias, Ana, por venir, por involucrarte y sobre todo por venir a dar cátedra, básicamente, ¿no? No, cátedra no, estamos bastante inseguros sobre nuestras afirmaciones en un mundo en pleno cambio y una Argentina en ebullición. Lo que digo, lo digo con bastante cautela y también con respeto, obviamente, sin ocultar que yo también como profesora claro, tengo mis propias preferencias, pero bueno, no estoy dando claro, una clase, estoy intercambiando opiniones con ustedes. Pero es un periodo donde es necesario que dialoguemos, que pensemos, que nos corrijamos entre nosotros, que discutamos ideas que son opuestas para ver cómo las podemos solucionar y qué podemos aprender del otro. ¿Las elecciones son en Estados Unidos?
Las elecciones son en noviembre. Bueno, hacemos un especial y te invitamos. ¿Te parece? Vale. Sumamos Para un a otros próximo colegas programa. y armamos Suele una ser buena mesa de debate. Un día martes ¿Eh? del mes de noviembre. Sí. Exacto. Claro. Bueno, ¿Eh? listo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ya nos despedimos, nos Ya vemos el nos próximo despedimos. programa. Bueno, gracias por la Tenemos- invitación. Tenemos próximo Ok. programa Brasil. Y bueno, vamos a continuar Viernes 31. viernes 31. Sí. Próximo Así que, programa bueno, Brasil. los esperamos por el canal de Mística TV. Muchas gracias y esto fue TEG.